Isamar Bautista Castro y mi compañera Judy Adriana Ramírez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el papel del gobierno y la política fiscal. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la materia economía. Entonces, empezaremos hablando sobre el papel del gobierno en la economía. Cuando hablamos del papel del gobierno en la economía, el gobierno es el que interviene en la economía y prácticamente porque es el que es capaz de que el mercado de sostener de manera óptima el funcionamiento y de resolver problemas causados por el mismo. El gobierno, aparte de todo, debe proporcionar el marco legal y social que garantice el panorama competitivo y equitativo con todos los interventores participantes en la producción de bienes y servicios. Este también debe mantener la competencia para asegurar que ningún elemento ejerza actividades monopólicas o desleales ante el Estado y crea leyes y sistemas jurídicos que proporcionen un marco de justicia en la provisión y producción de bienes y servicios. ¿Cómo funciona el gobierno como agente económico? Es importante tener en cuenta que si bien es cierto que el gobierno participa en todas las actividades económicas, no siempre es un actor importante en todas las actividades. La tendencia de las últimas décadas en muchos países del mundo ha sido que el gobierno tenga una baja participación en la producción, mientras su nivel de actividad en el consumo y la inversión depende de las especificidades de distintas economías. ¿Qué se entiende como el gobierno ejecutor de la política en Colombia? Los principales instrumentos con los que cuenta el gobierno para influir en el comportamiento de la economía son de dos tipos, los fiscales y los monetarios. Los instrumentos de política fiscal son aquellos relacionados con los ingresos y con los gastos del gobierno. Los instrumentos de política monetaria son aquellos que sirven para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. En algunos países, entre ellos Colombia, la autoridad monetaria es una instancia independiente en la que el gobierno ha delegado el manejo de la política monetaria. En nuestro caso, el Banco de la República. ¿En qué consiste la teoría fiscal? Es el análisis fundamental que tradicionalmente estuvo cerrado en determinar los servicios públicos así provistos en el sector público y en qué magnitud. Pues por muchos años la teoría fiscal se concentró en el gasto del gobierno, dejando de lado el análisis de los ingresos. No obstante, con el paso del tiempo se desarrolló una vasta corriente del análisis sobre la tributación, cuyos principios se aplican en el diseño de los impuestos que hoy están vigentes en los distintos países. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Los impuestos o tributos son los gravámenes del gobierno es el que les cobra a las personas, a los hogares y a las empresas. Además, existen distintos tipos de impuestos que pueden dividirse en tres categorías importantes, que son el impuesto al ingreso de las personas y las empresas, que es decir, que son los salarios y las utilidades. El impuesto al gasto, el cual incluye impuestos al valor agregado y de los aranceles. Y el impuesto a la propiedad, que son los que cobran sobre la finca raíz, como la vivienda, edificios, oficinas, locales comerciales y terrenos agrícolas, así como de las herencias. ¿Y cuáles son esos gastos que tiene el gobierno? El gasto del gobierno se divide en cuatro categorías. El consumo del gobierno incluye los salarios que se pagan a los trabajadores del sector público y a los pagos por los bienes que se adquiere para su funcionamiento. Las inversiones, la cual incluye principalmente los gastos de construcción de la infraestructura como carreteras, puertos, redes de comunicación. Transferencias, que son montos de dinero que se le dan principalmente a los hogares como el seguro de desempleo, los recursos a financiar la salud y la educación pública. Y el pago de intereses a la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Pagar los intereses por el dinero que recibe en calidad de préstamo cuando el gobierno necesita financiar su gasto porque los ingresos no son suficientes. Buenas tardes, seguiremos hablando del sistema económico de un gobierno. Esta vez hablaremos del ahorro, del endeudamiento y de la inversión. Pero, ¿en qué interviene el gobierno? Este gobierno interviene en el sistema económico a través de un flujo, el cual se llama flujo circular del ingreso. Este flujo real tiene que ver con el producto, tiene que ver con los bienes y servicios que son aquellos factores producidos que utiliza toda empresa. También hablaremos del flujo nominal, que tiene que ver con el dinero,
el dinero que produce la compra de bienes y servicios y que es el que genera el sistema económico. El gobierno recibe por parte de los hogares este dinero en la compra de bienes y servicios. Hablaremos del capital y del trabajo, que son los factores productivos que utiliza toda empresa. Podríamos decir que el producto es igual al ingreso para crear este ciclo. Encontramos que los hogares no solamente utilizan el dinero para comprar bienes y servicios. Hay una parte que ellos guardan llamada ahorro y que en muchas ocasiones se dirigen este ahorro a entidades financieras para que les creen intereses. Pero por otro lado, también buscan a estas entidades para que les hagan préstamos. Y estos préstamos los utilizan para crear una inversión. ¿Y una inversión en qué? Compran maquinaria, compran vehículos y los cuales se genera el endeudamiento. También hay una economía llamada la economía mixta. Esta tiene que ver con la compra de bienes y servicios no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Interacción entre el sector público y privado. Los impuestos. Hemos escuchado de aquellos, ¿cierto? Estos impuestos afectan el dinero de los hogares, y no solamente de los hogares, de las empresas también, porque sin estos impuestos habría mayor productividad, mayor gasto, mayor ahorro y mayor inversión. Estos impuestos crecen cada día más y llegan a manos del gobierno, donde este gobierno debe utilizarlos y destinarlos para el arreglo de carreteras, para la educación y para el servicio público. El servicio público, como por ejemplo también el empleo. Pero existe una déficit fiscal, que es el endeudamiento en el gobierno, y este se da porque aumenta el gasto en el sector público. La relación entre la política fiscal y monetaria. En ella encontramos y nos basaremos en los recursos, aquellos recursos que llegan al Estado y que provienen de los hogares y las empresas por comprar bienes y servicios. La estabilización de la economía. Esta dependerá de la buena utilización que le demos a nuestros recursos y el control de la inflación. Por último, hablaremos de la distribución del ingreso. Si el Banco Central aumenta el dinero en circulación, los agentes económicos tendrán más dinero para gastar.